individuo con su medio social y cultural. De fuera a adentro, los procesos psicológicos superiores surgen en su inicio en el plano social para posteriormente interiorizarse y pasar al plano individual. Y el aprendizaje tira del desarrollo. El aprendizaje es una condición necesaria para el desarrollo. Y el desarrollo es el aprendizaje mediante socialmente importancia de la zona de desarrollo próximo. Espera un momentico, señor. Vygotsky. Vygotsky en este aspecto considera que el niño a través de las interreacciones con los miembros más maduros y con experiencia, una sociedad adquiere la maduración intelectual, dado que este proceso con el desarrollo del próximo. Y en el aspecto cognitivo, considera que el lenguaje fundamentalmente en este proceso ha sido en fase en dos aspectos. Hablar privada es un diálogo interno que el niño le ayuda a pensar. Y el proceso mediador, el lenguaje aporta un poderoso aprendizaje a través de la interrelación social. Bueno, muy bien lo que nos está diciendo Mari. Resulta que Vygotsky también, pues ahorita les voy a definir bien para que ustedes lo puedan escribir. Vygotsky también nos habló de la forma como debe aprender el lenguaje el niño. Desde la primera etapa de su vida, el niño empieza a aprender a comunicarse con su entorno. Cuando él es un bebé, el niño cuando llora le está queriendo transmitir a la madre algo, ¿verdad? Sin saber hablar ni mencionar palabras, el niño ya le está diciendo algo a la mamá. Cuando ya empieza a hacer el silabeo, ya el niño puede empezar a comunicar y a expresar ciertas cosas señalando o hablando palabritas cortas, y ya cuando es capaz de formar oraciones que se puedan comprender y va a incluir en su dialecto palabras ya formadas, de pronto sin saber el significado, pero palabras que ha escuchado y que tiene en su mente, él forma nuevas oraciones, a veces sin sentido, y después le va a colocar el sentido a cada una de esas palabras. Pero el juego específicamente es fundamental para crear ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque Vygotsky nos dice que el contacto con los otros y la cercanía con los amigos, con la familia, con todas las personas que están a su alrededor, lo hacen a él enriquecer esos conocimientos que él debe obtener en cada etapa de su vida. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Jessica, que está aquí conectada, pero no le he escuchado la voz. Si Jessica quiere... Yo, señor. Bueno, listo. Coméntame, Jessica. Bueno, voy a hablar sobre Piaget. Ajá. Piaget nos dice que el juego forma parte de la inteligencia del niño porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Las capacidades sensoromotrices, simbólicas o de razonamiento como aspectos esenciales del desarrollo del individuo son los que condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano. El juego es el simple ejercicio, o sea, parecido a la ánima. El juego simbólico, que es lo abstracto y lo ficticio, y el juego reglado, que es lo colectivo y resalto de un acuerdo de grupo. Muy bien, Jessica. Entonces, fíjense también lo que Jessica nos está aportando, que Piaget nos dice del juego simbólico. Cuando él nos habla del juego simbólico, nos habla de un juego simbólico normal y un juego simbólico abstracto. Cuando él nos dice que hay el juego simbólico, quiere decir que el niño, todos los objetos que tiene a su alrededor, los simboliza queriendo ejecutar alguna acción en específico.
¿verdad? Y aquel abstracto es aquel que le ayuda al niño a imaginar para qué es ese objeto y cómo lo puedo utilizar yo. Entonces, ella nos habla también de dos cosas importantes según Piaget. Bueno, déjenme y no me abre esto, está lento. El chat. Bueno. Es como el internet, porque eso es como a nivel, mejor dicho, esta mañana estaba en una conferencia y tampoco me servía mucho. Sí, bueno, vamos entonces, voy a compartirles pantalla para... Aquí está. Me confirman ahorita si pueden ver la pantalla compartida. Me confirman si la están viendo. Está cargando, señor. Ok, bien. ¿Y ahora sí la ven? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar con lo que habíamos hablado, a sintetizar lo que piensan cada uno de estos tres autores acerca de la importancia del juego en el niño. Entonces, los proponentes del juego en la educación del niño. Ese es el título de hoy. Proponentes del juego en la educación del niño. Intenté mandarles la nota por el chat, pero no pude. Todas las que participaron tienen un 5, ¿vale? Bien, señor, gracias. Bueno. Ay, señor, gracias. Bueno. Bueno, proponentes de la educación, del juego en la educación del niño. El primer proponente que hablamos fue de Jean Piaget. Que nos dice para sintetizar. El título, señor, no lo copié. ¿No lo copiaste? Proponentes del juego en la educación del niño. El primer proponente del que vamos a hablar es Jean Piaget. Para sintetizar todo lo grande que tenemos y la gran literatura que tenemos acerca de esto, yo se lo sinteticé en una parte pequeña que dice, Piaget nos dice que la acción lúdica de un niño supone una forma placentera de jugar con los objetos y sus propias ideas. Entonces, miren, lo que en realidad Piaget nos está diciendo es que jugar es importante para el niño, ¿verdad? Que si lo hace con objetos que le brinden a él formas de conocimiento según su etapa de la vida, pues él va a crear sus propias ideas y va a llegar al conocimiento de su propia manera. No hay necesidad de que nosotros le digamos al niño cómo debe jugarlo, ni qué debe jugar con ese juguete en específico, porque él va a ser capaz, así al comienzo no lo haga, pero al final del proceso, él va a tener la conciencia para saber cómo se debe utilizar ese juguete y de qué manera lo puede utilizar para llegar al conocimiento requerido. Entonces, fíjense que nos habla de los objetos dentro del juego. O sea, la didáctica que debemos tener, que debe tener, o las herramientas que debe tener el niño para adquirir el conocimiento a través de un juego.
Bueno, eso fue lo que a grandes rasgos nos dice Piaget acerca de la lúdica. Luego sigue Vygotsky. Vygotsky nos dice que considera que el juego influencia cognitivamente en el proceso de la construcción del conocimiento y de la organización de la mente del infante. Fíjense que ya él no nos está hablando del objeto, ¿verdad? Del objeto con el que el niño juega, sino que nos está hablando de la mente del niño. Cómo el niño va a crear ese conocimiento, va a construir el conocimiento y va a organizar la mente del niño. ¿Por qué? Porque por medio del juego, él va a obtener el conocimiento que se necesita para llegar ya a la amplitud total de la mente cuando sea un adulto. Entonces podemos ver cuál es la diferencia entre Vygotsky y Piaget, que Piaget nos habla del objeto, ¿verdad? Del objeto, y Vygotsky nos habla ya de la organización de la mente. Ay, se bajó la luz otra vez. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué nos dice Ausubel? Ausubel nos dice que el aprendizaje debe ser significativo, lo que les decía ahorita con Gise, el único que nos ha hablado de aprendizaje significativo, donde el estudiante va a asociar la información previa o el presaber que ya tiene en su mente con la información nueva. La va a reajustar y la va a construir. Y estas dos informaciones van a ser parte de este gran proceso lúdico. Entonces, fíjense que Ausubel no nos habla específicamente del juego como tal, ni del objeto, ni de la mente, sino nos habla de la información antigua con que viene el niño a la escuela y con la que nosotros le damos con las herramientas, y él esas dos informaciones las va a construir y va a formar una nueva que va a ser parte de su nuevo proceso, el cual va a iniciar en la escuela. Entonces, ¿cuál sería un presaber? ¿Cuál sería un presaber o un conocimiento previo que trae el estudiante a la escuela? ¿Quién me puede decir cuál sería un presaber? Un conocimiento que traiga el niño de la casa. ¿Cuál puede ser? Un conocimiento que traiga el niño de la casa. Señor, uno puede ser el juego. Ajá. Un conocimiento que traiga desde su casa puede ser el juego, porque ya que él se reúne con otros amiguitos y ahí entre todos inventan un juego, y al llegar a la escuela ellos como que se lo comentan a los alumnos, a los otros compañeros o al profesor, y ahí reinventan otro juego nuevo. Eso es como cuando los niños vienen del colegio y llegan a la casa, también con los jueguitos que le dan en el colegio, y los hacen en la casa también. O sea, es prácticamente lo mismo. O sea, ellos llegan al colegio, a la escuela, y ya saben jugar. Al momento que... No todos los niños. Sí es así. Cuando usted en la escuela nombra la palabra juego, ya todos los niños saben que va a ser divertido. ¿Es o no es? Claro. Así no sepan qué lo significa la palabra. Lo que yo le quiero dar a entender es que también, o sea, muchos niños van obsoletos a la escuela, y de allá vienen, y esos jueguitos los practican en casa. Perfecto, también puede ser. Otro presaber con lo que vienen los niños pequeños. Otro saber con el que vienen los niños pequeños son los miembros de su familia. Ya algunos saben quién es su mamá, reconocen a su mamá, reconocen a su papá, ¿verdad? Y saben que ellos hacen parte de su familia, pero no conocen otros miembros. Entonces ahí en la escuela
usted le va a enseñar que hay otros miembros de la familia, que están los abuelos, que están los tíos, que están los primos, ¿verdad? Eso sería otro presaber. Ahora, ¿cómo hago yo para dar esa información al niño de manera divertida o de manera lúdica? Ahí es donde tiene que jugar la mente mía como docente para que ese aprendizaje sea significativo. No es llegar y decirle que existe la figura de la mamá, del papá, del abuelo, de la abuela, sino cómo hago yo para que ese aprendizaje le marque la vida a ese niño y que nunca más se le olvide ese conocimiento que yo le estoy brindando. Ahí es donde yo me refiero que debemos entrar a hacer el aprendizaje significativo del cual nos habla tanto Ausubel y que nosotros debemos agarrarlo también como bandera de nuestro aprendizaje. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que Señor, dígame. regresa a la diapositiva de Vygotsky, hágame el favor un momentico. Ya voy. Vygotsky considera que el juego influencia cognitivamente. Ya, señor, gracias. Ah, bueno, bien. Seguimos entonces. Ya vimos Vygotsky, ya vimos Ausubel. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora los tipos de juegos que existen. ¿Qué tipos de juegos existen? Existen varios tipos de juegos, ¿verdad? Pero según también va a depender la edad en el que se encuentran los estudiantes o los niños para poder trabajar con ellos. Los primeros juegos que vamos a hablar son los juegos populares. Estos juegos populares son aquellos que pasan de padres a hijos, ¿verdad? Y suelen tener pocas reglas. Se utilizan también diferentes tipos de materiales didácticos y se implementan dentro del aula en ciertas áreas, como son específicas para la educación física, y que sirven como una herramienta educativa porque poseen canciones, letras, rimas, y el estudiante al mismo tiempo que aprende se va divirtiendo, que esa es la finalidad. Ejemplos de juegos populares. Yo aquí les puse 4. La OA, no sé si saben cuál es el juego de la OA. ¿No saben? Bueno, la OA. Señor, díganme para buscarla. Bueno, la OA es un juego viejísimo, antiguo, de nuestros padres, donde se tomaba un objeto que era el balón y se tira en la pared y se canta una canción. OA, sin moverme. Ah, ya sé cuál es. Adelante, hacia Que va atrás. también dice de que mi papá, mi Me mamá. regaló un regalito para no sé qué. Ajá. Muchas canciones en ese mismo ritmito. Hasta películas de miedo hay con esa canción. Ese es un juego popular porque viene transmitido de los padres a los hijos, ¿verdad? Y aparte de eso, se utiliza un objeto. En la OA es el balón, en el fútbol también es el balón. En la lleva a veces es con balón o sin balón. Y el quemado también es un juego popular. Aunque el quemado tiene varias, según la parte geográfica donde nos encontremos, pues le va a cambiar el nombre. Hay unos que le juegan y que al timbol. Bueno, hay muchos nombres. ¿Qué otros juegos populares? No vamos a abrir micrófono. Voy a discriminar primero los tipos de juegos y luego ustedes me van a dar ejemplos y los vamos a ir clasificando a qué tipo de juego se refiere. Bueno, eso es con respecto a los juegos populares.
Ahora, vamos a mirar los juegos tradicionales. Son muy parecidos, pero son diferentes. ¿Cuáles son esos juegos tradicionales? Son aquellos que también son transmitidos de generación en generación, pero su origen es de tiempos muy lejanos, o sea, de los indígenas, de nuestros antepasados. Y estos están ligados a la cultura y tradición de un país, un territorio o una nación en específico. Yo les traigo aquí 3 ejemplos. Les tengo los bolos criollos, la rana y la cucurubá. ¿Conocen los bolos criollos? Los bolos Yo no, criollos. señor. ¿Usted no? Yo no. Bueno, Niño, los bolos que yo no me acuerdo, pero la rana y la cucubá sí la jugué un poco a veces con la bolita uña. bueno, los bolos criollos son ¿Ah? muy del interior del país. Los bolos criollos son aquellos que se colocan 3 palitos a lo lejos, como unos bolos. Ya ustedes vieron unos bolos, pero son unos palos de madera redondos. Y se tira la pelota a tumbar. Cada palito tiene un puntaje. Entonces, si yo tiro el de la mitad, que es más difícil, gano más puntos. Y así sucesivamente. Entonces, esos son juegos tradicionales porque pertenecen a una región específica o un territorio o un país. Y no se practican en todo el mundo, como por ejemplo el fútbol no es un juego tradicional porque el fútbol se juega en casi todo el planeta Tierra, en todos los lugares del mundo se conoce el fútbol como un deporte. Entonces ese ya no sería tradicional, sino ese sería popular. Bueno, vamos a ver. El otro tipo de juego es el juego de mesa. Los juegos de mesa son juegos que tienen tablero, fichas, dados y poseen reglas y pautas que se deben seguir. Estos tipos de juegos son para niños, para hacerlos con niños de más de 5 años, que ya saben seguir una orden. Yo les traje 3 ejemplos, el parqués, el ajedrez y la escalera. Pero hay muchos, están las cartas, está, no sé, el tío rico, sábelo todo, todos estos juegos que tengan tablero. Bueno, ahora sí, quiero que me digan, que cada una me va a decir, y espero que no se repitan, un tipo de juego que sea o popular o tradicional, y me lo van a clasificar. Que no se haya La mencionado. peregrina. Bueno, la peregrina, ¿cómo la consideras tú? ¿Un juego qué? Tradicional. Tradicional y divertido, porque es viejísimo. Ajá. Es un juego tradicional. Muy bien, la peregrina es un juego tradicional. El escondite, señor. Bueno, el escondite, ¿cómo lo clasificaría, Jessica? Un juego tradicional. ¿Es un juego tradicional? Como popular. ¿Cuál Es fue? un ¿Cuál juego dijiste? popular, es un juego popular. Aunque la El peregrina de piedra, papel o tijera también es un juego popular. es un juego popular. El teléfono Señor, de roto. esconder la piedra. El de esconder Esconde la la sortija se llama. ¿Esconde la qué? La sortija. La piedrecita, pero ¿cómo se llama? No sé, seguro que usted le tiene otro nombre. Cuando una sortija, voy a me la recondé, empuña a manos duras, que no te lo deje. Ve, escondé, y pídelo usted. Ese es un juego tradicional. Porque ya Hace tradicional, sí. sí, cuando tú le cantas y lo haces, por ejemplo, yo no me sé ese juego. Así, me lo sé, pero sin la canción que le cantó a Gise. Ya, entonces, fuera popular si en todo el mundo se jugara de esa manera. Señor, el de ratón y el gato es tradicional. El de la ratón y el gato es un juego popular. Popular. Es un juego popular porque ha pasado de padres a hijos, pero no viene de generaciones. Ah, ya. Ah, ya.
recuerden que el juego tradicional es aquel que viene específicamente de un lugar o de un país o de una zona. Ah, o sea, que sea como una costumbre de un lugar, de un... Exactamente, exactamente, que sea autóctono de alguna parte en específica. ¿Ya? Entonces, Oh, señor. dígame. Como dice que los chiboleros somos peleoneros, así como algo que... No, algo como los chiboleros joyones. Porque Eso es una virtud. Iba a decir así, señor, pero por la palabrita no dije. No, sí, es que eso es así. A nosotros los barranquilleros, ¿cómo nos dicen? ¿No saben cómo nos dicen? Nada. En Santa Marta nos dicen a nosotros algo muy maluco. Sí. Sí, a nosotros nos dicen... Barranquillero que baila arrebatado. No, ojalá nos dijeran baile arrebatado. Nos dicen ¿Qué les dicen? playa. ¿Cómo? Barranquilleros caga playa. O sea que los chiboleros bailan arrebatados con razón que ya no bailan. Sí, los Pero barranquilleros eso tiene una bailamos. historia, ¿no? Disque barranquillero arrebatado, pero no bailamos arrebatado. Todo bien. No, sí, los chiboleros sí bailan Así arrebatados. escuché yo. No, nosotros, es que hay un disco, eso de barranquillero arrebatado es por un disco que hay, pero no es porque nos digan así. Eso es Los como, barranquilleros saben bailar, señor. sí, y lo hacemos muy bien. Pero bueno, Sí. bueno, nuestra clase de hoy es de juego, no de baile. La clase de baile viene más adelante. Bueno, yo le estaba comentando a Inés y hago un break aquí cuando quedamos solitas hablando las dos y yo quiero que ustedes me colaboren en lo más que puedan para que este módulo sea efectivo, porque este módulo es muy activo y van a llegar unas clases donde vamos a tener que estar a disposición y tienen que activar sus cámaras para poder hacer las actividades por medio de la cámara. ¿Me hago entender? O sea, que si vamos a hacer juegos de onomatopeyas, pues podamos que los hagan ustedes allá y yo acá en mi casa. Ustedes en su casa y yo en la mía. Me hago entender para que todas estemos bien sincronizadas y se pueda Sí, llevar. señor, nosotros le entendemos cómo es el cuento. Ah, bueno, listo, perfecto. Me parece fabuloso que ustedes me entiendan. Bueno, vamos a seguir entonces. Y vamos por los tipos de juego. Bueno, ya los tipos de juego quedaron claros. Bueno, listo, vamos a seguir. Por ahí ya me sintieron con la cabeza. Bueno, vamos a hablar ahora de los juegos didácticos que se utilizan en el preescolar. Juegos didácticos que se utilizan en el preescolar. ¿Cuáles son estos? Son aquellos juegos que se utilizan para fomentar o estimular un tipo específico de aprendizaje, mientras los niños a su vez aprenden y se divierten de todo lo que venimos hablando. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de juegos que más utilizamos o solemos utilizar con los niños? Los juegos de memoria. Esto también va a depender de la edad de cada niño. Los juegos de memoria, ¿verdad? ¿Cuáles juegos de memoria conocen ustedes o cómo podemos hacer juegos de memoria? Memorizando canciones, haciéndolos que repitan palabras. Cuando los niños están pequeños, juguetes que tengan sonidos como maracas, como trompetas, como pitos, como flautas, como pianos. Todo eso hace parte de jugar con la memoria. Dios mío, ya nada más me quedan 10 minutos de clase para esto. Ahorita se nos cae la llamada, pero vamos a seguir. Bueno. Aparte, juegos con cartas también, juegos para memoria, juegos con cartas. Y utilizamos los memotex.
Memotex, en los juegos de memorias. Los Memotex son aquellos juegos que tienen fichas o piezas. No sé si ustedes han visto los juegos estos que le dicen el bingo. Entonces está un cartoncito y el niño va sacando y tiene figuras, y las figuras debemos organizarlas dentro del tablero que tenemos con las otras fichas. Ese es un Memotex. Bueno, los juegos con rompecabezas o los juegos de pulse. Estos juegos estimulan las habilidades cognitivas y las funciones lógicas. Estas van a variar dependiendo de la dificultad y de la edad del niño. Obviamente, si el niño es pequeño, las fichas del rompecabezas o del pulse deben ser de forma grande para que el niño las pueda manipular más fácilmente, y debe tener pocas fichas. Cuando ya el niño va avanzando en edad, pues el rompecabezas va disminuyendo su tamaño y va aumentando el número de piezas para que el niño pueda armar. Ahí también está el Sudoku, el Tetris, bueno, muchos juegos de rompecabezas. Están también, pertenecen a este grupo, las adivinanzas, porque estas ayudan a la lógica y a la reflexión del niño, y para evitar el tartamudeo y algunos problemas del lenguaje del niño. Señor, las adivinanzas hacen que los niños se imaginen, hacen que los niños, eso es como cuando uno les lee un cuento de eso de imaginación, no. Que uno nada más les va mostrando las imágenes y ellos mismos van adivinando qué imagen viene. En las adivinanzas, usted le puede mostrar a un niño una imagen cualquiera y el niño puede armar un cuento de esa imagen. Y si la imagen tiene secuencia, mucho mejor. ¿Qué va a desarrollar esto en el niño? Y se va a desarrollar la imaginación de él, y porque él va a empezar a crear nuevos conceptos, no el que está cuadriculado. Es diferente. Si yo le leo el libro de Blancanieves al niño, a que yo le muestre la imagen y él se imagine y me relate el cuento sin él haberlo escuchado nunca, ¿verdad? Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Qué pone más a pensar al niño? ¿A que yo le lea o a que él se imagine el cuento? De pronto no sea el mismo, el final, pero sí va a ser un aprendizaje significativo lo que él va a aprender ahí. Señor, que él se imagine. Exacto. Que se imagine la imagen es mucho mejor porque él mismo está trabajando el cerebro. Exactamente. Bueno, listo, perfecto. También tenemos los juegos con masas. ¿Cómo ponemos nosotros jugar con masas a los niños? Cuando se utiliza la masilla, la arcilla, la plastilina, hasta el propio barro, que podemos armar cosas o figuras con estos elementos. Señor, ya casi no se ve que los niños cogían los barros, ¿se acuerda que hacían caballitos, hacían vacas? Eso no se ve. Hacían una corraleja y hacían los caballitos, ya eso no se ve. Entonces, qué bonito sería que volvieran nuevamente como esa historia de que los niños hagan caballitos y los ponían a secar. Eso se veía bien bonito. Eso se ha perdido mucho en el preescolar, y eso ustedes no saben la destreza que desarrolla este tipo de actividades con masas en el preescolar, porque el niño desarrolla la función visoespacial en animales, objetos y las personas. Pues no es una cuestión verla en un papel en 2D, que verla en 3D, que tú lo puedes ver por todos los lados, ¿cierto? Si es una figura humana, si es una figura de una persona. Entonces, no importa que ellos lo hagan de una forma abstracta, que a veces no la entendamos, que a veces ellos dicen, no, eso es un dinosaurio, y uno lo que ve es una bola. Pero para ellos ese es un dinosaurio. Entonces ellos ahí están imaginando que es el animal y que lo están haciendo de esa manera,
y que está bien hecho, porque para ellos ese es su propio aprendizaje. La bola que hicieron, aunque para nosotros ya sepamos que eso no tiene figura de dinosaurio, ¿ya? Pero en nuestro deber está hacer lo que él poco a poco vaya cambiando esa figura de bola a dinosaurio. Bueno, también tenemos los juegos de sopa de letras. Estos ya son juegos para que sean ayudadas por la familia, por los papitos, ¿verdad? Y niños que ya puedan leer palabritas cortas. Pero les ayuda también a enriquecer su léxico, a corregir ortografía, errores en la parte de la lectoescritura. Los juegos con laberintos nos ayudan a la secuencia, a la motricidad fina, a la noción del espacio y la construcción. Entonces los laberintos son, no sé si ustedes alguna vez vieron en el preescolar que le colocan un conejo al comienzo y al final una zanahoria y lleve el conejo donde está la zanahoria. Ese jueguito, aunque lo veamos un poco bobo e idiota, les va a ayudar a ellos mucho a potenciar esa parte de la motricidad fina. Y más si lo hacemos con cintas de colores, con lana. Entonces debemos ser muy creativos en el momento de poder enseñarles o de transmitirles el conocimiento a los niños. Yo estoy muy en contra de aquellas profesoras de preescolar que se ciñen simplemente a la libreta y a decir recorta y pega, a EIOU, palito bolita. Eso era antes que era la educación así. ¿Por qué estoy en contra de eso? Porque sí aprenden, no digo que no, sí aprenden, pero al final del conocimiento, el niño no está explorando la capacidad de su mente y su imaginación. Entonces el llamado mío también es constantemente, y nunca me voy a cansar de repetírselo, de que sean diferentes, de que piensen en que la transmisión del conocimiento a los niños no solamente debe ser mediante un cuaderno, sino mediante cosas innovadoras. Ahora hay tantas cosas para hacer, tantos elementos didácticos que no hay que comprarlos, sino que los tenemos en casa, reciclables, para transmitir conocimiento a los niños. Y el último juego didáctico que tenemos es los juegos con bloques, que estos van a desarrollar la motricidad fina y la relación entre los pares. ¿Cuáles son los juegos de bloques? Aquellos armatodos que se colocan uno sobre otra. Hay uno que se llama Jenga, no sé si lo han visto, que son bloquecitos de madera que hay que colocar para evitar que se desarmen. Ellos arman ahí figuras y exploran también su imaginación y aparte los ayuda a trabajar en equipo con los otros compañeritos. Bueno, esos son los juegos didácticos que más se utilizan en el preescolar. Ahora, nos hablan de cuál es el material didáctico que nosotros como docentes vamos a utilizar para trabajar con los niños y que las clases sean de forma lúdica y el conocimiento sea lúdico pedagógico. Primero podemos trabajar con elementos o materiales impresos. Nos hablan los impresos que son libros y las revistas. Cuando le leemos cuentos a los niños, cuando los colocamos a recortar revistas, cuando hacemos collage con las revistas para que ellos se imaginen un cuento del collage. Se nos va a cortar la llamada. Si se corta, volvemos a conectarnos de rapidito. ¿Vieron? Que se me va a cortar la llamada. Bueno, la segunda que tenemos son los gráficos. En los gráficos encontramos los carteles. Los carteles deben ser siempre de forma llamativa. No podemos colocarle a los niños un cartel con un poco de